Capítulo 1. El comienzo de todo, la creación del mundo. Eterno. Sea la luz. Y la luz fue. Una explosión de claridad llenó el vacío. Había nacido el día. Y con él, la noche encontró su lugar. En 6 días, el poder del Altísimo tejió los cimientos de todo lo que conocemos. El firmamento se alzó, las aguas se separaron, los mares encontraron su límite. Y la tierra brotó con vida, árboles gigantescos, flores de todos los colores, ríos que cantaban entre montañas. Entonces él creó a las criaturas, los peces surcaron los océanos, las aves conquistaron los cielos, y las bestias caminaron por los valles. Pero lo mejor estaba por venir. Del polvo de la tierra, el Creador formó al hombre. Y sopló en su nariz el aliento de vida. Así nació Adán. El primer hijo de Dios. En un jardín perfecto, lleno de frutos deliciosos, ríos cristalinos y paz absoluta. Dios colocó al hombre. Pero vio que no era bueno que estuviera solo. Y así, de su costado, formó a la mujer, Eva. Unidos, caminaban junto a Dios. Hablaban con él como con un amigo. Vivían en la armonía del Edén, un paraíso que no conocía el dolor. Así comenzó todo. El universo, la humanidad. Y la historia más grande jamás contada. Capítulo 2. El jardín prohibido, la caída del hombre. El jardín prohibido, la caída del hombre. En el corazón del Edén, más allá de los ríos resplandecientes y los árboles cargados de frutos, había un jardín sagrado. Un lugar donde la creación y el Creador caminaban juntos. Allí vivían Adán y Eva, los primeros hijos del Altísimo. Nada les faltaba. Cada flor era un canto, cada amanecer una promesa. Pero en medio del jardín, se alzaba un árbol distinto. El árbol del conocimiento del bien y del mal. De él, Dios les dijo: No comeréis de su fruto, porque el día que lo hagáis, ciertamente moriréis. Entonces, entre las sombras, una criatura astuta y silenciosa se deslizó. La serpiente. Y con voz seductora, se acercó a Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol? Eva respondió: Podemos comer de todos, excepto de ese, ¿o moriremos? Pero la serpiente mintió. No moriréis. Dios sabe que si coméis de ese fruto, seréis como Él. Conoceréis el bien y el mal. Eva miró el fruto. Era hermoso, deseable para alcanzar sabiduría. Y tomó del árbol, y comió. Luego dio a Adán, que también comió. Entonces, sus ojos fueron abiertos. Supieron que estaban desnudos. El miedo nació. La vergüenza despertó. El Edén, que era hogar, se volvió un lugar de escondite. Dios descendió, y preguntó: ¿Dónde estás? Adán respondió: Oí tu voz, y tuve miedo. El juicio fue pronunciado. La serpiente fue maldita. Eva sufriría dolor al dar vida. Adán sudaría por cada bocado. Y del Edén, fueron expulsados. Pero incluso allí, en medio del castigo, una promesa brilló. De la descendencia de la mujer, nacería uno que aplastaría a la serpiente. El Redentor, vendría. El paraíso se perdió, pero la esperanza nació. La batalla entre el bien y el mal acababa de comenzar. Y esta es solo la segunda página de una historia eterna. Capítulo 3. La maldición del fratricida, Caín y Abel. La maldición del fratricida, Caín y Abel. Tras la caída del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva vida fuera del paraíso. Allí, en un mundo marcado por el sudor y el dolor, nacieron sus hijos, Caín y Abel. Caín, el mayor, cultivaba la tierra. Abel, el menor, cuidaba los rebaños. Ambos trabajaban, ambos ofrecían sacrificios al Creador. Pero un día, algo sucedió. Abel presentó lo mejor de su rebaño, el primogénito, con fe y humildad. Caín, en cambio, ofreció del fruto de la tierra, pero no lo mejor, ni con el corazón correcto. Dios miró con agrado a Abel. Pero no aceptó la ofrenda de Caín.
Entonces, la envidia entró en su alma como una sombra venenosa. Su rostro se ensombreció, su corazón ardía de furia. ¿Por qué estás enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Te desea, pero tú debes dominarlo. Pero Caín no escuchó. Llamó a su hermano al campo. Y allí, en la soledad del llano, levantó su mano. Y derramó la primera sangre humana. Entonces, la voz del cielo tronó. ¿Dónde está tu hermano, Abel? No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Y Dios lo escuchó. Caín fue maldecido, condenado a vagar por la tierra, sin descanso, sin hogar. Aún así, Dios puso una señal sobre él. Porque aunque el castigo era grande, la misericordia de Dios no lo abandonó. Así nació el primer asesinato, y con él, una advertencia eterna. La envidia puede convertir a un hermano en un enemigo. Pero incluso en el juicio, la gracia aún puede hallarnos. Capítulo 4. Enoc, el hombre que caminó con Dios y no conoció la muerte. Enoc, el hombre que caminó con Dios y no conoció la muerte. En una época en que los hombres se alejaban de su Creador, cuando la maldad comenzaba a llenar la tierra, hubo uno que eligió otro camino. Un hombre justo. Un hombre diferente. Su nombre era Enoc. Enoc descendía de Set, hijo de Adán. Fue padre, esposo, trabajador. Pero sobre todo, fue un caminante con Dios. Enoc no buscó poder, ni riquezas, ni fama. Lo que buscó fue algo más alto. La amistad del Altísimo. Día tras día, Enoc vivía en comunión con Dios. Mientras otros hombres levantaban ciudades de pecado, él levantaba oraciones. Mientras la violencia crecía, él hablaba palabras de paz. Durante 365 años, Enoc fue fiel. Y un día, simplemente desapareció. No murió. No fue enterrado. No se le volvió a ver. Porque Dios se lo llevó. La Biblia lo dice con sencillez, pero con poder. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Enoc fue un ejemplo de que aún en un mundo oscuro, se puede caminar en la luz. De que es posible vivir una vida que agrade al Creador. Y de que, para los que aman a Dios, la muerte no siempre tiene la última palabra. Capítulo 5. El diluvio universal, Noé y el arca del juicio y la esperanza. Pasaron generaciones desde Enoc. Y la humanidad, una vez creada para reflejar la gloria de Dios, cayó en una espiral de maldad y violencia. El mundo estaba podrido. Y el Creador, dolido en su corazón, decidió poner fin a esa era. Pero entre la oscuridad, un hombre brilló. Su nombre era Noé. No era justo. Íntegro. Caminaba con Dios, como Enoc antes que él. Y Dios le habló. He decidido destruir toda carne. Construye un arca, un refugio de madera, de 3 niveles, con una puerta y una sola ventana. Porque sobre la tierra, enviaré aguas, muchas aguas. Mientras el mundo reía y se burlaba, Noé construía. Martillazo tras martillazo. Cada tabla era un acto de fe. Y entonces, sucedió. Del cielo, comenzaron a caer gotas. Gotas que no se detenían. El cielo rugió, la tierra tembló. Y las fuentes del abismo se rompieron. 40 días y 40 noches. El agua cubrió montañas. El mundo entero quedó bajo un manto líquido. Dentro del arca, Noé, su familia y los animales esperaban. No en desesperación, sino en fe. Hasta que, un día, la paloma no regresó. Y el arca descansó en el monte Ararat. El juicio había pasado. La esperanza había sobrevivido. Dios hizo un pacto eterno. Y lo selló con un arco en el cielo. Nunca más destruiré la tierra con agua. El diluvio no fue solo destrucción. Fue renacer. Una advertencia, pero también una promesa. Porque donde hay fe, siempre habrá un arca de salvación.
Capítulo 6. La Torre de Babel, cuando el hombre quiso alcanzar el cielo. Después del diluvio, los descendientes de Noé se multiplicaron y llenaron la tierra. Pero con el tiempo, el corazón del hombre volvió a elevarse. No en fe, sino en orgullo. En la llanura de Sinar, una gran multitud tomó una decisión. Vamos. Construyamos una ciudad, y una torre que llegue al cielo. Hagámonos un nombre, para que no seamos dispersados. No querían buscar a Dios. ¿Querían ser como Dios? Una torre. Un símbolo de unidad, pero sin obediencia. Una estructura levantada por el ego del hombre. Entonces, el Altísimo descendió y dijo: He aquí, el pueblo es uno solo, y todos tienen un mismo lenguaje. Y esto es solo el comienzo de lo que intentarán hacer. Confundamos su lengua, para que no se entiendan entre sí. De pronto, el caos. Uno pedía ladrillos, otro traía agua. Uno gritaba arriba, el otro entendía abajo. El lenguaje se rompió. La torre quedó inconclusa. La ciudad, abandonada. El orgullo, silenciado. A ese lugar se le llamó Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de los hombres. Y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. La torre cayó. No por manos humanas, sino por el juicio del cielo. Porque ningún ladrillo de orgullo puede sostenerse ante el trono de Dios. Capítulo 7. Abraham, el hombre que escuchó a Dios y salió sin saber a dónde. En un mundo lleno de ídolos y ciudades de hombres, donde las voces del cielo parecían lejanas, un hombre escuchó una voz que cambió la historia para siempre. Su nombre era Abraham, más tarde llamado Abraham. Un hombre de Ur, en la tierra de los caldeos. Un lugar lleno de dioses falsos. Pero él escuchó al Dios verdadero. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. A la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y serás bendición. Abraham obedeció, sin saber a dónde iba. Dejó su tierra, su comodidad, su pasado. Y emprendió un viaje hacia la promesa. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas. Pero Abraham ya era viejo, y su esposa, estéril. Y sin embargo, creyó. Y su fe fue contada como justicia. Abraham cavó pozos, construyó altares, adoró en silencio. Caminó por fe, no por vista. Vivió en tiendas, como extranjero. Pero su corazón estaba anclado en las promesas del cielo. Por eso lo llamaron el padre de la fe. Porque él no buscó ciudades hechas por manos de hombres, sino la ciudad eterna, cuyo arquitecto es Dios. Capítulo 8. Isaac, el niño que nació cuando todo parecía imposible. Dios le prometió a Abraham una descendencia. Pero pasaban los años. El cuerpo envejecía, la esperanza se marchitaba. Y sin embargo, Dios no olvida lo que promete. Abraham tenía casi 100 años. Sara, su esposa, había dejado de tener esperanza. ¿Un hijo ahora? Imposible. Pero fue entonces, cuando lo divino irrumpió en lo humano. 3 hombres llegaron desde el cielo. Y uno de ellos dijo: El próximo año, por este tiempo, Sara tendrá un hijo. Sara rió. No por burla, sino por lo absurdo. Y Dios preguntó: ¿Por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? 1 año después, Sara dio a luz a un niño, al hijo de la promesa, y lo llamó Isaac, que significa risa. Porque Dios había hecho reír a Sara. Había dado vida donde no había posibilidad. Había cumplido su palabra, en el tiempo perfecto. Isaac no fue un hijo cualquiera. Fue el heredero del pacto. La señal viviente de que nada es imposible para Dios. Capítulo 9. El sacrificio de Isaac, la fe que no retuvo nada. El sacrificio de Isaac, la fe que no retuvo nada. El niño había crecido. Isaac, el hijo de la promesa, corría por los campos, reía con su madre.
y adoraba junto a su padre. Pero entonces, vino la prueba. La más dura. La más incomprensible. Toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ofrécelo como sacrificio sobre el monte que yo te mostraré. Abraham no entendió. ¿Por qué Dios pediría aquello que él mismo había prometido? Pero Abraham obedeció. 3 días caminaron. 3 días de silencio, de tensión, de fe que temblaba pero no caía. Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Dios proveerá. En la cima, construyeron el altar. Abraham ató a su hijo. Lo colocó sobre la leña. Y alzó el cuchillo. En ese momento, la voz del cielo tronó. Abraham, detén tu mano. Ahora sé que temes a Dios. Porque no me negaste ni a tu hijo, tu único. Dios proveyó. No pidió la vida de Isaac. Quería el corazón de Abraham. Aquel lugar lo llamó Yahvé Jireh. El Señor proveerá. Esta historia no es solo sobre un padre y un hijo. Es un eco de algo mayor. Porque siglos después, otro padre entregaría a su hijo. Y esta vez, no habría carnero. Capítulo 10. Isaac y Rebeca, amor guiado por la mano de Dios. Abraham había sido bendecido en todo. Pero su corazón tenía una última petición. Que su hijo Isaac no se uniera con una mujer de Canaán, sino con alguien de su tierra. Alguien que honrara al Dios Altísimo. Así que envió a su siervo. En una misión sagrada. Una búsqueda de amor, dirigida por la fe. Cuando llegó a la ciudad de Nacor, el siervo se detuvo junto a un pozo. Y allí, levantó una oración que cambiaría la historia. Señor, Dios de mi señor Abraham, haz que hoy me vaya bien. Que la joven a quien yo diga, dame de beber. Y que también ofrezca agua para mis camellos. Sea ella la que has destinado para tu siervo Isaac. Entonces, apareció Rebeca. Hermosa, generosa, llena de gracia. Sin saber que estaba a punto de convertirse en parte de la promesa. Tal como el siervo pidió. Ella actuó. No por casualidad. Sino por destino. El siervo no lo dudó. Dios había respondido, antes de que terminara de orar. Rebeca dejó su hogar. Para convertirse en parte del plan eterno. Isaac, mientras tanto, oraba en el campo. Y cuando levantó la vista, la vio. Ella descendió del camello. Se cubrió con su velo. Y ese día, el amor nació bajo el cielo de la promesa. Isaac amó a Rebeca. Y ella fue su consuelo tras la muerte de su madre. Así comenzó una nueva generación. Enraizada en la fe.